se los anticipaba antes de ir al corte. En estos momentos nos acompaña, está aquí para un mano a mano muy, muy atractivo, Marcelo Bermúdez, presidente del PRO, concejal y candidato a diputado provincial en el espacio que lleva a Rolando Figueroa como candidato a gobernador. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, muy atractivo, no diría. Pero ¿Por qué bueno, no? sería, ¿Mano a mano? No sería mi caso, digamos. No, yo no te estoy Por lo hablando menos la de charla, por lo Que menos. no, se decir doble, que no haya doble Bueno, situaciones. en este caso te diría, mira quién habla, ¿no? Por mí. Bueno, vamos. Marcelo, quiero comenzar con vos porque a mí me gusta mucho dialogar con vos también, temas que tienen que ver con el ámbito nacional. Y hoy uno de los temas, lamentablemente, es la inseguridad. Bueno, vos estabas escuchando precisamente la entrevista que le estábamos haciendo al diputado nacional de Santa Fe y todo lo que comentaba, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu mirada, cuál es tu impresión con respecto a este flagelo que me parece que no solamente toca a Rosario, me parece que es un tema que tiene que ver con toda la Argentina, pero bueno, Rosario, sí sabemos, hace un tiempo largo se hace un polvorín. A ver, para contextualizar, Sí. Cuando hablamos de Rosario hablamos de Santa Fe y hoy estamos hablando, por lo que escuchábamos, de pobreza, de chicos Sí. que no terminan la escuela. 24% de los chicos terminan. Estamos hablando del complejo agroexportador más importante del mundo, ¿no? Sí. Entonces, imagínate las posibilidades que tiene un complejo agroexportador más importante del mundo. ¿Qué le queda a Chaco? ¿Qué le queda a Formosa? ¿Qué le queda a La Rioja? ¿Qué le queda a Catamarca? Es decir, evidentemente estamos muy mal y haciendo las cosas terriblemente mal para que el complejo agroexportador más grande del mundo no pueda dar contención a los chicos de la ciudad de Rosario. Entonces, ese es un punto para contextualizar. Segundo punto para contextualizar. ¿Qué acciones se toman? Sí. Es decir, el narcotráfico no puede llegar a ese nivel de territorialidad sin la complicidad de la política, de la justicia y de la policía. Con lo cual, si alguien quiere hacer algo serio, lo que tiene que hacer es apartar al gobernador, apartar a los jueces y apartar al jefe de policía. Eso se llama intervención federal, que está prevista en la Constitución Nacional. Está muriendo una persona asesinada por día. Sí. Es decir, entonces imagínense, la Constitución previó que cuando una provincia estaba mal gobernada o tenía problemas en la justicia o tenía problemas en sus asambleas legislativas, estaba la figura de la intervención federal. Imaginémonos un ejemplo. ¿Este no es un ejemplo? ¿Una persona asesinada por día? Pero lógico. Bueno, esto tendríamos que hacer en la Argentina. Intervenir Rosario, intervenir Santa Fe, para evitar toda complicidad entre narcos, política, justicia y policía. En tercer lugar, yo no soy un experto, por supuesto, en este tema, pero me parece que las Fuerzas Armadas no están para intervenir hoy en Rosario. Las Fuerzas Armadas tienen que intervenir en cuestiones de soberanía o tienen que intervenir en cuestiones donde tenés vos un territorio ocupado. Para mí no es el caso de Pero Rosario. no está ocupado por el narcotráfico, Rosario, pero Marcelo. es una urbanización, es una ciudad. Sí. Es decir, el ejército tiene una lógica de despliegue, una determinada formación, un determinado armamento que me parece que no condice con las cuestiones que tienen que ver con Rosario. Sí la gendarmería, sí la prefectura, que son fuerzas de seguridad. Este es un problema de seguridad, no de Fuerzas Armadas. Entonces, Fuerzas Armadas que no están equipadas y que han sido objeto de ofensa y de burla en los últimos 40 y pico de años. Sí, es decir, totalmente. recordemos que la última vez que convocaron a las Fuerzas Armadas por una cuestión interna, terminaron la mayoría de los terroristas libres y todos los militares presos, sí. presos. Entonces, ese ejemplo, que si bien es fuerte para la sociedad, imagínate para los militares. Sí, me llamó la democracia.
Me sacó 3 decretos en el año 75 para intervenir, y cuando intervení, pasó esto. Entonces, para mí, digamos, no es el caso para que las Fuerzas Armadas intervengan. Pero es una cosa preocupante. Pero lo que se ve en Rosario es claramente el estallido del narcotráfico. Ahora, narcotráfico tenemos en todo el país. Claro, por eso, sí, totalmente. Es decir, cuando uno va a un barrio de la ciudad de Neuquén y visita a vecinos, los vecinos te dicen. Ahora, ¿cómo puede ser que los vecinos sepan y el resto no sabe? Sin llegar, bueno, Entonces, obviamente, salvando las distancias, haces un paralelo con respecto al tema de Rosario, pero paralelo en cuanto a que una periodista le consultaba, o mejor dicho, le expresaba a Aníbal Fernández que mismo los ciudadanos ahí de Rosario, de los barrios, saben a dónde están los kiosquitos de venta de narcomenudeo, en fin, ¿vos sostenés que aquí está aconteciendo lo mismo? Exactamente. Y a ver, el narcotráfico obviamente se nutre de un montón de gente que lamentablemente por distintas circunstancias personales empieza a consumir droga a partir de distintos sentimientos que eso genera, produciéndole una adicción y una patología. Bárbaro. Ahora, todo eso mueve un mercado y una actividad económica. Sí. Manejada por narcotraficantes, sí, que necesitan también de un montón de mano de obra que hace al narcotráfico, ¿verdad? Y para eso vos necesitás gente que no tiene perspectivas de vida, gente que no tiene educación, gente que no tiene oportunidades, que es lo que estaba hablando el diputado. Sí, el caldo de cultivo. En Neuquén lo tenés. En Neuquén tenemos un porcentaje incluso mayor de chicos que no terminan la secundaria. En Neuquén tenemos 38% de pobreza y un 6-7% de indigencia. Si tenés la misma situación. Y tenés una frontera abierta. Porque nosotros estamos en una situación de frontera. Entonces, yo creo que esto que pasa en Rosario es algo para tener en cuenta en todas las provincias. Hay que tener acciones preventivas para que esto no ocurra. Tenemos problemas en educación, tenemos problemas de pobreza, de indigencia, tenemos un montón de cosas, iguales o peores a Rosario. Los narcos eligieron esa ciudad, pero los narcos están en todas las provincias. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Y yo no veo una actitud de los gobiernos tomándose en serio este tema. La no intervención de Santa Fe es claramente una cuestión de decisión política y no está la decisión política sin dudas. De intervenir. Y acá en Neuquén, por lo que vos estás comentando, que no hay voluntad política tampoco. No, yo creo que se lo toma no con la seriedad que merece el tema. Es decir, nosotros tenemos que tener al narcotráfico como objetivo de tener una provincia enemiga del narcotráfico. Para eso vos tenés que tener buenas condiciones sociales. Buenas condiciones sociales. Es decir, tenemos que tener una buena escuela que sea inclusiva de todos los chicos, que los chicos no tengan la necesidad de abandonar la escuela, para eso tenés que tener oportunidades de trabajo para que los padres no requieran de esa fuerza laboral, tenés que tener padres convencidos, como eran convencidos nuestros abuelos, de que la educación era lo último que se podía perder en la familia. No nos vayamos tan lejos, nuestros viejos, Marcelo. Era la única manera de superarse socialmente, económicamente, en la vida. Entonces, tenemos que tener toda una comunidad educativa muy fuerte para que los chicos permanezcan en el colegio. También tenemos que hacer una escuela mucho más atractiva, ¿verdad? Y también tenemos que desarrollar la provincia del Neuquén de una manera federal e integrada, para que lo que le pasa a muchas ciudades, el Gran Rosario, sí, el Gran Buenos Aires, no suceda en el Gran Neuquén. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que tener un desarrollo federal. ¿Qué significa un desarrollo federal? Tener el sur de la provincia
del Neuquén absolutamente desarrollado en su potencial turístico. El oeste de la provincia del Neuquén, interconectado con el sur y el norte, para también explotar el potencial turístico que tiene. Desarrollar el potencial de Vaca Muerta en plenitud, ¿verdad? Hay muchas cosas para hacer todavía en materia de despegue de Vaca Muerta, más allá de que se están superando récords de producción. Sí, tenemos pero, mucho sí, por delante. Pero con la inseguridad jurídica que hoy por hoy tenés en el país, hace mucho tiempo, ¿cómo haces para captar inversores? Bueno, a ver. Los hay, obviamente que los hay, pero aquí, en otro estado de situación, sería totalmente distinto. A ver, nosotros no le podemos brindar seguridad jurídica a nadie, hoy por hoy. No, está ¿sí? claro. Sí. Yo a veces veo a muchos políticos planteando miedos al sector empresario. No debe haber nadie con más temor que el sector empresario de la política, ¿verdad? Si hay algo que le teme el sector empresario es a los políticos. Pero podemos hacer mucho más. Yo creo, soy muy optimista en el futuro de la Argentina. Ahora, hay que hacer cosas. Y esas cosas las tiene que hacer la política. Pero la gente tiene que votar eso, ¿eh? Porque si la gente no vota eso y sigue votando, ¿sí? Gobernadores amigos del narcotráfico, como en la provincia del Santa Fe, intendentes amigos del narcotráfico, que involucran a jueces y fiscales amigos del narcotráfico, jefes de policía que trabajan con el... Y es difícil. Entonces, acá todas las soluciones están. No hace falta inventar nada. ¿Por qué? Porque todos los problemas que tiene la Argentina lo tuvo el mundo. Sí, ¿Qué le vamos a hablar? ¿A Israel de inflación? No, Sí la tuvo. Sí. Y la solucionó. ¿Y cómo? ¿Qué le vamos a plantear a Europa? Crisis habitacional cuando tuvieron 2 guerras mundiales. ¿Sí? Es decir, todo el mundo solucionó cosas. Hay que copiar. Ahora, la gente tiene que votar eso. Porque si nosotros no logramos que la gente vote ese camino, bueno, vamos a seguir perdiendo. Pero van a querer pagar el historia. costo político, porque Macri no quiso pagar un costo político. Mirá, esto, Macri no sé si no quiso pagar el costo político. Tener el kirchnerismo enfrente, Pero vamos a ponerlo, la izquierda, vamos a ponerlo en términos familiares. es bravo. En términos familiares. Dale. Un padre que no está dispuesto a pagar costos políticos con el hijo es un mal padre. Sin duda. Cuando uno tiene un hijo, tiene que estar acostumbrado a pagar costos políticos, porque muchas veces hay que decir que no. Bueno, ¿verdad? cuando tiraron, Entonces, ¿cuántas toneladas de piedra tiraron frente al Congreso? Marce, pero ayúdame, 2 segunditos te interrumpo. Sí, no sé cuántas toneladas de piedra tiraron. ¿Cuántas fueron? 14 ¿no? toneladas de piedra. A esa gente la tendrían que haber metido en cana, a cada uno, y no reprimieron el delito. ¿Por qué? ¿Qué, por las Madres de Plaza de Mayo? ¿Por los organismos de derechos humanos? Por favor, dejémonos de joder, Yo Marce. estaba viendo hoy en una red social a un inspector, no me acuerdo la localidad, no era Neuquén. Un inspector que vio a un taxista que estaba mal estacionado, entonces le pidió la documentación, no la tenía, entonces le dijo que lo acompañara al corralón donde evidentemente secuestran a los vehículos. En un semáforo el taxista se bajó del auto y empujó a la gente, lo tiró de la moto, el agente se levantó, le pegó una trompada al taxista y el taxista quedó forfeit. Sí, ¿no? le contaron 150.000. Y había un señor insultando a la gente. Claro. Bueno. ¿No? Y estaba filmando, entonces lo insultaba a la gente. ¿Qué pasó? Digamos, el agente está sumariado. Pero la gente, cuando el otro lo estaba filmando, le decía, ¿qué querés? ¿Que deje que me pegue? Porque el taxista le iba a pegar. Entonces, tenemos una lógica cambiada. Queremos hablar de seguridad o inseguridad, y los periodistas también tienen que colaborar mucho con esto. Por ejemplo, estoy cansado de ver programas de televisión donde un delincuente mata a un vecino.
Entonces Sí. el periodista dice, hoy a las 8 de la mañana un delincuente mató a un vecino. Informa. ¿Sí? Sí. Ahora, Sí. un delincuente va a asaltar a un vecino. El vecino se defiende y mata al delincuente. Sí. Se arma un grupo de trabajo en el programa Sí, periodístico sí. para decir si Totalmente, fue legítima sí. defensa, si no fue legítima defensa, Sí, sí. si tenía Sí. el arma en regla, si no tenía el arma. Si pudo haber hecho otra cosa. El reino al revés. Si, digamos, estas discusiones no se dan en el mundo. El ¿Verdad? mundo no tuvo un Zaffaroni. Entonces, quizá lo tuvo, pero la gente entendió que ese no era el camino. Sí, sí. O sea, a ver, no hubo Zaffaroni, pero porque la gente no permitió que hubiera. Bueno, o sea, sí, tiene que ver con el no nivel permitió cultural, que esas claro, ideas triunfen. O sea, porque vos llevas Comparto. a Cristina, a Noruega, con las mismas ideas que tiene Cristina y saca 1%. Se tiene que ir de Noruega. ¿Entendés? Tiene que cambiar su discurso si quiere ganar votos. ¿Por qué? Porque la sociedad le exige. Vos- Y vos- esto es lo mismo, ¿no? Vos fíjate, ¿no? Y, obviamente la política es la mayor responsable de todo esto y yo formo parte de la Que política. no te quepa la menor duda Sí, que es así. Eso lo asumo. Ahora, muchachos, nos tenemos que dar cuenta en todos los órdenes de la vida que si vamos a privilegiar al delincuente y vamos a ningunear al policía, no vamos a tener seguridad. Hoy el policía de la provincia de Neuquén, por ejemplo, labura 240 horas al mes. Mínimo, esa es la base. De ahí puede hacer adicionales en bancos, puede hacer adicionales en 240 horas. Un empleado de comercio, como mucho, trabaja 190 horas. ¿Verdad? Un policía, si tiene desgastada la camisa que le provee la provincia, tiene que salir a comprar otra camisa. ¿Por qué? Porque si no va preso. Pará. Este dato no lo tenía. ¿Cómo? Claro, vos tenés protocolos en la policía donde un jefe te puede poner preso. Es decir, muchachos, pensemos, el policía puede ir preso si comete un delito, pero no puede ir preso por una contravención absolutamente ridícula. Entonces, nosotros tenemos policía sin el respaldo político. Te doy un ejemplo. Una vez tomaron un edificio público los sindicalistas, Sí. ¿verdad? Un sindicalista terminó herido de bala Ujú. por un policía y el gobernador automáticamente fue al hospital Cato Rendón a saludar a la familia del sindicalista baleado. Ahora, cuando se empezaron a ver las cámaras de seguridad, el sindicalista le daba con un tambor en la cabeza al policía que estaba tirado y el policía se defendió. Entonces, nosotros tenemos policías sin el suficiente respaldo de la provincia, sin el armamento necesario, sin la capacitación. Un policía entra a cumplir funciones y se puede jubilar sin una práctica de tiro. Entonces, imagínate vos mandás a un policía a enfrentar a un delincuente con un montón de protocolos, reglas, limitaciones, sin la capacitación necesaria, a enfrentar a un tipo que no solo no tiene protocolo, no tiene escrúpulos, ¿verdad? Por supuesto. Con un armamento mejor y con más preparación de tiro, porque el tipo sale de caño todos los días. Entonces, ¿qué seguridad vamos a pretender? Bueno, esto en la provincia de Neuquén tiene que cambiar. ¿Y Los cómo jueces se tienen puede que cambiar? A ver, los jueces tienen que cambiar. ¿Y cómo se puede modificar esto, Marcelo? ¿Desde Bueno, la legislatura ganar- se puede no, modificar? no, acá de la legislatura no Sí. se cambia absolutamente nada. Esto hay que decirlo también con claridad. Un concejal no le cambia la vida a nadie. Un diputado provincial no le cambia la vida a nadie. Un diputado nacional no le cambia la vida a nadie. Un senador no le cambia la vida a nadie. Lo que le cambia la vida a las personas son los intendentes, el gobernador y el presidente, con buenos concejales, con buenos diputados y con buenos diputados nacionales y senadores. Pero se transforma del Ejecutivo. Y la justicia tiene un papel fundamental. Nosotros tenemos jueces ridículos en la provincia del Neuquén. Son una vergüenza.
Y tenemos un Consejo de la Magistratura que no sirve absolutamente para un carajo, porque un Consejo de la Magistratura que no puede revisar el accionar de los jueces no sirve para nada. ¿Y por qué no hace esto el Consejo de la Magistratura? Porque el Club de Jueces hizo una presentación, un amparo, entonces todavía se está discutiendo si el Consejo de la Magistratura puede revisar el accionar de los jueces. Entonces tenemos... ¿Pero para qué está el Consejo de la Magistratura si no? Bueno, preguntarle al Consejo de la Magistratura. Bueno, Para pero, mí, pero para precisamente mí, está para eso. No está para eso. No está para eso. ¿Vos alguna vez viste? No, pero digo, el Consejo... Debería estar para eso. Bueno, no lo hace, debería. ¿Entendés? Entonces... Elige y sanciona a jueces, listo, punto. Entonces, yo creo que en materia de inseguridad tenemos que dar un respaldo político a la policía y hay que cambiar las cosas. Los protocolos que tienen hay que eliminarlos. La cuestión horaria hay que revisarla. Hoy trabajan 12 por 24. Quizá haya que revisar y decir, no, son 12 por 36. El tema del uniforme, del armamento, todo eso lo tiene que proveer el Estado en tiempo y forma. En tiempo y forma. Bueno, si manejo nosotros nuestros impuestos, ¿para qué los pagamos? ¿Qué significa tiempo? Que no le manden las camperas en enero y febrero, porque no les sirve para nada. Que se la manden en invierno y en la cantidad necesaria. Y si se le rajó la campera, no lo metan preso. ¿Verdad? Denle otra campera. Entonces, todas estas cosas hay que revisarlas y son básicas. Bueno, esto en materia de seguridad. En materia de justicia, lo del Consejo de la Magistratura tiene que cesar. El Consejo de la Magistratura está como un órgano de control de la justicia. Si no es órgano de control de la justicia, no sirve de nada. La justicia, bueno, tenemos que tener jueces pro. Nosotros tenemos funcionarios judiciales que tienen antecedentes de no haber hecho un juicio en su vida, en la vida privada. Esto no puede suceder. Bueno, ni hablar de la política. Y ahí es donde yo digo que la gente se tiene que hacer cargo un poco de esto. Porque todos los países tuvieron momentos difíciles. Ni hablar de Europa, ni hablar de España particularmente con una guerra civil, ni hablar de Estados Unidos con una guerra civil, ni hablar de Latinoamérica. Nosotros con las dictaduras en toda Sudamérica tuvimos tiempos difíciles. Ahora, separemos la paja del trigo, muchachos. Si 45 años no son suficientes para superar una situación y ver el mundo de otra manera, y no hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada. Ahora, Marcelo, te llevo un segundo al plano de las elecciones de esta coyuntura. Digo, ustedes desde el PRO fueron de los primeros que han apoyado la candidatura de Rolando Figueroa. Bueno, quería preguntarte cómo va esta situación, digo, cómo está desarrollándose la campaña. Entiendo que no solamente van a aportar una lista de diputados en la que va, sino también un armado en todo el interior de la provincia. Bueno, ¿cómo están transitando esto, que ya queda poco tiempo, y cómo lo estás viendo vos? A ver, nosotros en la provincia de Neuquén lo que vemos es un régimen. ¿Qué significa un régimen? Un sistema en el cual todo se ha mezclado. Los intereses económicos y políticos de una familia, con el gobierno, con el Estado, con la justicia, con las empresas del Estado, con CALF, con el EPEN, con el EPAS, es todo lo mismo. Todo lo mismo. Entonces, este régimen hay que reemplazarlo. ¿Por qué? Porque ningún régimen en el mundo hizo próspero a su pueblo. Lo que hace próspero a un pueblo es la democracia, la república y la libertad y el respeto al derecho de la propiedad. Bueno, nosotros tenemos que transformar ese Neuquén de unas pocas familias de poder en una democracia libre y republicana. Y en un territorio apto y amigo de las inversiones. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Bueno, esto es lo que representan los azules para nosotros, el régimen. Bien, ¿quién puede ganarle a los azules? El único que puede ganarle a los azules es Rolando Figueroa. No hay otro, ¿verdad? No hay un tercer candidato, no hay un cuarto. Ramón Rioseco tiene menos ganas de ser gobernador que yo. ¿Y por qué digo esto? Porque si Ramón Rioseco, que es un gran intendente, tuviera ganas de ser gobernador,
pone a todo su territorio, Cutralcó, Plaza Huíncul, con la misma fecha de elecciones que la del 16 de abril. Pondría la elección de intendente el 16 de abril. Entonces tiene a todos sus adherentes motivados y movilizados ese 16 de abril para votar a Ramón. Pero como Ramón no va a ganar las elecciones, y él sabe que no va a ganar las elecciones, dice, me reservo esta fecha, la pateo para más adelante, así me presento de candidato a intendente y gano Cutralcó. ¿Verdad? Claro. Entonces, ya el tercero no quiere jugar. Ni hablar del cuarto. Que el cuarto ni siquiera podría ser candidato hoy. Lo que le pasa a la UCR, discúlpenme a todos los afiliados de la UCR, pero es vergonzoso. Digamos, todo partido político tiene que hacer una asamblea, una convención, un congreso. El ARI tiene congreso, el radicalismo convención, nosotros asamblea, para proclamar a los candidatos. Entonces le lleva a la justicia una lista de candidatos, gobernador, vice, diputado, avalado por el partido. Y todos tenemos que llevar eso. El MPN lo hizo, nosotros lo hicimos. ¿Qué llevó Servi? La proclamación de una convención que no tuvo quórum. Y esto se presentó en la justicia provincial. Por eso digo que tenemos una justicia que es un mamarracho. La justicia provincial no dijo nada. ¿Y la justicia nacional? Y oficializó la lista. Pero la federal, que tiene más prestigio que la provincial, que está ligado al régimen, ¿qué dijo? No, señor, todos los actos de esta convención son nulos, si no tuvo quórum. ¿Eso es lo que destacó la justicia federal? No, lo que resolvió la justicia. Lo que resolvió, digo. Entonces, si son nulos, Servi no es candidato. A ver si nos entendemos. Ahora, ¿quién termina de definir esto? ¿La justicia provincial? Zapag. Zapag llama a la jueza, a lo de la Junta Electoral y dice, che, muchachos, Servi tiene que ser candidato sí o sí, y va a ser candidato sí o sí. Porque el régimen es así. Pero esto es una vergüenza. Pero hay un fallo de la justicia federal. La justicia federal, en materia de partidos políticos, es la institución que regula el buen accionar de los partidos políticos. Si algo sabe la justicia federal es del accionar de los partidos políticos. La justicia provincial se mete en estos momentos porque hay elecciones. Pero el juzgamiento del comportamiento de los partidos es federal. Y la jueza federal Pandolfi dijo, muchachos, esta convención no existió. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que Pablo Servi le es funcional al MPN? Sí, y se está construyendo un fraude preventivo. ¿Qué significa fraude preventivo? Digamos, no es que te van a afanar los votos en las urnas, porque gracias a Dios y gracias al PRO y gracias a algunos concejales que instalamos el voto electrónico en la ciudad de Neuquén, metimos presión para que sea en la provincia. Eso no va a ocurrir. Pero es como en el fútbol. ¿Vos viste algún árbitro que meta un gol? No, los árbitros no meten gol. Claro. Pero te inclinan la cancha, te empiezan a poner doble amarilla, ¿sí? Después te echan un jugador, después van, consultan el VAR, pero hacen lo que se les canta, ¿verdad? Y terminás perdiendo el partido, ¿verdad? Y te puedo hablar, vos que sos de River, el gol de Lanús. Una ya vergüenza. Está atacando, o el ya gol que le anularon a Argentino Dios Junior. mío. Bueno, eso es la justicia provincial. ¿Cómo vas a...? Vos impugnás una convención, porque esto lo impugnan convencionales radicales. Che, esta convención no tuvo quórum. Llevan esto a la justicia federal y llevan esto a la justicia provincial. La justicia provincial no dijo nada de la impugnación. Es como si el denunciante no hubiera hecho ninguna denuncia. La justicia federal recibe la misma impugnación, porque la impugnación ¿cuál era? El quórum. Y la jueza dice, acá no hubo quórum en todo el desarrollo de la convención. Entonces, vos estás ante un candidato que no está proclamado.
Y sin embargo no pasa nada. Los periodistas le siguen haciendo notas. ¿Entendés? El tipo sigue poniendo afiche. Hablo de serio y puede ser cualquiera, ¿no? Porque acá no estamos hablando bueno, de pero una persona. no estamos hablando de una persona en especial. Estamos hablando que la justicia electoral Sí. tiene que convalidar un sistema transparente donde todo el mundo cumple las reglas y todo el mundo presenta los papelitos que tiene que presentar. Cuando habilita a uno que viola todas las reglas, que ni siquiera pudo tener la capacidad de juntar a 29 personas. Es decir, nosotros tenemos un candidato a gobernador que no pudo juntar 29 personas de su partido. Es decir, es la incapacidad caminando. Es decir, pues, no es que tenés que juntar 1 millón de personas para ser proclamado candidato. Bueno, pero vos decís los periodistas lo siguen entrevistando. Y si sigue siendo candidato, ¿cómo no lo vamos a entrevistar? Y sí, a ver, te pido disculpas. En este me pedís régimen. disculpas? No, porque sí, tenés razón. Porque en este régimen, vos podés no estar proclamado y ser candidato, evidentemente. Evidentemente. Hay casos de tipos que no cumplen con los requisitos de domicilio y se le han presentado. Mira, hay una ciudad, San Martín de los Andes, donde también tiene elecciones el 16 de abril. Entonces se presenta un candidato, ¿no? Acá, señora jueza, tengo todos los papelitos, bien, perfecto. Se presentan como 6 o 7 agrupaciones partidarias, 6 o 7, no el PRO, 6 o 7. Y le dicen, señora jueza, esa persona no cumple con el requisito de residencia en la ciudad de San Martín de los Andes. Uh-huh. Te impugnan. ¿Cuáles son las razones de impugnación? Mire, este señor estuvo afectado a la municipalidad de Neuquén, gestión Pechi Quiroga, más de 1 año. Para ser parte de una gestión en la municipalidad de Neuquén, tenés que probar tu residencia 2 años antes. Con lo cual, el tipo, para trabajar 1 año en la municipalidad, tuvo que haber residido 3 años claro, en la ciudad de Neuquén. Sí. Después fue asesor en la legislatura, con sede en la ciudad de Neuquén. Y después estuvo 8 meses en España. ¿Verdad? El permiso de turista son 60 días. Si vos te quedás 8 meses, es porque estás residiendo en el país. Para las normas internacionales es una residencia. ¿Y por qué tiene una residencia en España? Porque tiene el pasaporte... La ciudadanía. La ciudadanía claro, española. Ciudadanía española, sí, entonces sí. Fue en calidad de residente. Entró a España como ciudadano español. Ahí juntás 5 años. Y vos tenés que probar 5 años. Y la jueza dice, no, siga, no podemos proscribir, tenemos que ser participativos. No, tenemos que cumplir las reglas, señora juez. Claro, ahora para todos usa la palabra proscripción, ¿no? Es medio como Cristina. Todos son todos cristinistas. No. Con la salvedad, seamos justos, que Cristina puede presentarse. Sí, como candidata, porque no está la condena firme. Porque la condena no es firme y este señor no puede presentarse como candidato porque no cumple con la residencia. Y el otro tampoco se puede presentar porque no tiene una convención que lo proclamó legalmente. Es decir, de los 3 me quedo con Cristina, que es la que legalmente se puede presentar. Si se presenta, es la que legalmente se puede presentar. Esto es así. Entonces, qué frase. ¿Vos cómo querés organizar esto, ¿sí? Y pedirle explicaciones a la política si la política genera estas cosas y la justicia lo convalida? Pero fuera de juego, ¿vos sabés la bronca que te da? Porque las reglas no son iguales para todos. Y en un país donde las reglas no son iguales para todos, el país nunca va a progresar. Porque ¿qué inversor del extranjero va a venir acá y decir, no, yo tengo confianza en este país? Y ve que los del país, unos son de primera clase, otras segunda clase, y yo que soy extranjero, ¿qué soy? 4ª. ¿Entendés? Entonces, no puede funcionar nunca esto. Entonces, yo creo que tenemos que barajar ya no. Por eso tenemos confianza
en Rolo. Por eso tenemos confianza en que podemos ganar las elecciones y tenemos confianza en que podemos cambiar estos métodos. Marcelo, te agradecemos mucho. No, por favor, un gusto, que sigan muy bien. Lo escuchábamos al presidente del PRO, aquí de la provincia de Neuquén, concejal y actual candidato a diputado provincial por el espacio que lleva Rolando Figueroa como candidato a gobernador. Sí, lista de diputados que encabeza Leticia Esteves. Leticia Esteves, perfecto.